Vamos a empezar. Entonces, primeramente vamos a empezar con el tema de continuidad. Continuidad de las sumas de series de potencia. ¿Okay? Entonces, para ver este tema vamos a enunciar primeramente un teorema. El teorema dice lo siguiente: si nosotros tenemos una serie de potencias, que ya sabemos que se escribe como la sumatoria desde 0 hasta infinito, de un coeficiente por z menos z0 elevado a la n. ¿Sí? Bueno, esta serie de potencias, nosotros sabemos que al final pues representa una sumatoria, ¿sí? Entonces esta serie de potencias pues lo que va a representar es una suma, ¿ok? O sea, ya habíamos visto que una serie, independientemente de si sea de potencias o no, pues al final lo que representa es una suma, ¿sí? Entonces, el teorema lo que nos dice es que esta serie de potencias representa una función que va a ser continua, ¿sí? Es decir, la suma, ¿sí?, que se obtiene de esta serie de potencias va a ser una función continua. Aquí vamos a poner que S de Z es continua en cada punto del círculo Z menos Z0 igual a R. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es esto importante? ¿O qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, aquí nos está diciendo que nosotros desarrollar una serie de potencias y obtener la función que esta serie representa, ¿sí?, esa función va a ser una función continua. ¿Sí? Y para demostrar esto, bueno, no solo para demostrarlo, sino como otra manera de ver esto, este mismo teorema, o lo que esto representa, es lo siguiente. Si sabemos que S de Z, ¿sí?, denota la suma de la serie de potencias en un círculo de convergencia, que ya conocemos también, lo hemos venido usando, ¿sí?, y sabemos que Z1 es un punto en el círculo, ¿sí?, entonces, para cada número positivo epsilon, existe un número positivo delta, tal que S de Z menos S de Z1 es menor a epsilon cuando Z menos Z1 es menor a delta, ¿sí?, que no es otra cosa que la definición de continuidad. ¿Ok? Entonces, vamos a imaginar, y les digo imaginar porque ustedes saben que mis dibujos no son así como muy derechitos, ¿sí? Pero vamos a tener lo siguiente. Tenemos nosotros un punto Z0, ¿sí?, que es sobre el cual estamos nosotros desarrollando o centrando el círculo de convergencia. Y este círculo de convergencia, pues es un círculo abierto de radio R. ¿Sí? Ahora, vamos a tener nosotros un punto Z1. Este punto Z1 está dentro del círculo de convergencia. Sí, pues no puede estar fuera, ¿no?, evidentemente. Entonces, este punto Z1, o bien, a partir de este punto Z1, nosotros vamos a poder crear un nuevo círculo que es lo suficientemente pequeño, ¿sí?, es decir, que tiene un radio delta lo suficientemente pequeño, de manera que cualquier punto Z pues esté en esa vecindad o en este círculo abierto, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos encontrar este valor de delta, pues entonces quiere decir que la función S de Z va a ser continua. ¿Okay? Ahorita vamos a regresar a este circulito. Vamos a ver la demostración del teorema. ¿Sí? Entonces,
Para demostrar el teorema, pues vamos a tomar una suma parcial, ¿sí? Entonces, una suma parcial, S subíndice n de z, pues va a ser la suma de los primeros n términos de la serie, ¿sí? Entonces, nosotros ya habíamos visto que si tenemos la suma total, acuérdense que la denotábamos por S, y tenemos una suma parcial, podemos calcular el resto. Entonces, el resto de la serie, pues va a estar dado por la suma total menos la suma parcial, ¿sí? Esto recuerden que es todo dentro del círculo de convergencia. ¿Okay? Esto lo del círculo de convergencia, recuerden que se va a cumplir para todo a menos que enunciemos lo contrario, pero pues no lo voy a estar repitiendo en cada paso, ¿sí? Entonces, pues de aquí, de esta expresión del resto, así como ya lo habíamos visto antes, pues podemos despejar el valor de la suma total de la serie. ¿Sí? Y podemos ver lo siguiente, o sea, vamos a tomar ahora la suma alrededor del punto Z1, es decir, vamos a tomar nosotros esta expresión, ¿sí? Entonces, el valor absoluto de la suma de Z menos la suma en Z1, pues se va a poder escribir, de acuerdo a esta última definición, se va a poder escribir como el valor absoluto de la suma parcial menos la suma parcial en Z1 más el resto en Z menos el resto en Z1, ¿sí? Y aquí, agrupando términos y utilizando la desigualdad del triángulo, pues vamos a tener que el valor absoluto de la suma total debe de ser menor o igual que el valor absoluto de las sumas parciales más el valor absoluto de los restos. ¿Sí? Bien. Ahora, si Z es cualquier punto que está dentro de un círculo cerrado, vamos a tener aquí, dentro del círculo abierto que representa el círculo de convergencia, vamos a tener un disco cerrado con un radio R0. ¿Sí? Entonces, si Z es cualquier punto en este círculo, miren, aquí está Z y sigue estando dentro del círculo cerrado, ¿sí? Y nosotros sabemos que el radio R0 es mayor que la distancia entre Z1 menos Z0, ¿sí? O sea, este círculo que está aquí en color morado, el círculo cerrado, debe de ser más grande que un círculo que contenga a Z1 en su circunferencia, ¿sí? O sea, en su límite, ¿sí? O sea, es un círculo que debe de incluir a Z1 y no tenerlo en su límite o que simplemente no lo incluya, ¿sí? Entonces, este radio R0 debe de ser mayor a esto, pero evidentemente pues es menor al radio del círculo de convergencia, ¿sí? Entonces, por el teorema que vimos ayer de convergencia uniforme, ¿sí? Esto quiere decir que existe un entero positivo, le vamos a poner n subíndice épsilon, un entero positivo, tal que se va a cumplir lo siguiente. El resto, ¿sí? O el valor absoluto del resto, o la magnitud del resto, va a ser menor a un número épsilon. Y como épsilon lo podemos elegir tan pequeño como sea, lo vamos a poner épsilon sobre 3. Esto cuando el valor enésimo de la suma, o sea, acuérdense que n mayúscula es el desarrollo de los primeros n términos de la serie, ¿sí? Entonces, el valor enésimo es mayor a un valor n subíndice épsilon, ¿sí?
Ahora, esta condición se va a mantener o se va a cumplir para cada punto Z que esté en la vecindad de Z menos Z1 menor a delta. Es decir, esto se va a estar cumpliendo para todos los puntos que estén dentro de esta vecindad color verde. ¿Ok? Ahora, esta vecindad es lo suficientemente pequeña que está contenida dentro del disco color morado que habíamos puesto ahorita. ¿Okay? O sea, todo esto se está manteniendo dentro de un radio RC. Ahora, bien, ahora, la suma parcial, ¿sí? Es un polinomio. ¿Por qué sabemos que es un polinomio? Pues por la forma de la serie, ¿no? O sea, si la serie es una serie de potencias, esto denota, o sea, y al desarrollar n términos, pues n términos de manera finita, pues lo que vamos a tener es un polinomio, ¿no? Entonces, esta suma parcial es un polinomio y los polinomios ya sabemos que son continuos. Particularmente es continuo en el punto Z1, ¿sí? Y esto va a ser para cada valor de n. Es decir, si nosotros desarrollamos 3 términos, o desarrollamos 7, o desarrollamos 25, o desarrollamos 393, ¿sí? Esto se va a seguir cumpliendo. Luego, cuando nosotros decimos que n es igual a n su índice epsilon más 1, entonces podemos elegir a delta lo suficientemente pequeño de modo que se cumpla lo siguiente, que la suma parcial de z menos la suma parcial de z menos 1, o el valor absoluto de estas, ¿sí?, sea menor a epsilon sobre 3. Recuerden que epsilon lo podemos elegir tan pequeño, entonces aquí lo elegimos epsilon sobre 3, ¿sí? Y esto va a ser, pues, siempre y cuando estemos trabajando en una vecindad delta, ¿okay? O en un disco de radio delta. Y delta ya sabemos que pues, es una vecindad del punto Z1, ¿sí? Ahora, si nosotros tomamos, regresamos a esta desigualdad que teníamos aquí, ¿sí? Y decimos que para esta desigualdad n es igual a n subíndice epsilon más 1, ¿sí? Entonces, con estas dos conclusiones a las que acabamos de llegar, que ya se me perdieron, esta que está aquí y esta que está aquí, ¿sí? Entonces, si decimos que n es igual a n subíndice epsilon más 1, entonces la desigualdad que teníamos, es decir, S de Z menos S de Z1, ¿sí?, es igual a, esto era, voy a cambiar de color, el valor absoluto de las sumas parciales, pero ya dijimos que el valor absoluto de las sumas parciales es epsilon sobre 3, ¿sí? Entonces esto va a ser, bueno, va a ser menor a epsilon sobre 3, más, teníamos acá el valor absoluto de los restos, que es esto, ¿sí? Pero ya dijimos que el valor absoluto del resto pues es menor a epsilon sobre 3, no importa qué punto estemos tomando, entonces tendríamos aquí epsilon sobre 3 más epsilon sobre 3, ¿sí? Y esto siempre va a ser, pues, cuando estemos trabajando en la vecindad del punto Z1, ¿ok? Entonces, pues, esto es precisamente menor a epsilon, que es precisamente la
interpretación que teníamos del teorema. Aquí está. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos esto, cuando estamos en la vecindad del punto Z1, la diferencia de las sumas, tanto en cualquier punto Z como en el punto Z1, es menor a epsilon. ¿Okay? Y entonces queda demostrado el teorema. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos utilizar este teorema junto con las series que ya conocemos? Listo. ¿Cómo podemos utilizar este teorema de la continuidad de la suma en las series que ya conocemos? Bueno, si nosotros escribimos W como 1 sobre Z menos Z0, ¿sí? Podemos nosotros utilizar los teoremas que ya habíamos visto, o sea, el de la continuidad y el de la convergencia absoluta, ¿sí? Y lo podemos aplicar a las series que tengan el tipo de n sobre z menos z0 a la n. ¿Sí? Por ejemplo, si esta serie decimos que converge en un punto z1, donde evidentemente z1 pues es distinto de z0, ¿verdad? Entonces la serie se va a poder reescribir como n igual a 1 hasta infinito de Vn por W a la n, ¿sí? Tomando esta expresión. ¿Okay? Pero luego nosotros sabemos que esta serie debe de tener una convergencia absoluta hacia una función continua siempre que pues el valor absoluto de W sea menor que 1 sobre el valor absoluto de Z1 menos Z0. ¿Okay? Ahora, como esto pues equivale a decir, ¿sí? Esto equivale a decir que el valor absoluto de W es 1H. Es 1 sobre Z menos Z0, ¿verdad? Sí, menos Z0. Y esto es menor a 1 sobre Z1 menos Z0. Entonces, quiere decir, o de esta expresión podemos nosotros concluir que el valor absoluto de Z menos Z0 es menor que, perdón, es mayor que el valor absoluto de Z1 menos Z0. ¿Sí? Entonces, que esto quiere decir que la serie que tenemos nosotros aquí representados, ¿sí? Esta serie debe de tener una convergencia absoluta hacia una función en el dominio exterior del círculo. ¿Sí? ¿De cuál círculo? Pues del círculo de este de aquí, ¿sí? Que lo podemos representar como Z menos Z0, igual a R1, donde R1 pues es la diferencia entre Z1 menos Z0, ¿sí? Entonces, quiere decir aquí que al tomar esta representación W de una función racional, ¿sí? Entonces, las series que nosotros tengamos por el teorema de la convergencia absoluta van a convergir hacia una función fuera del círculo, ¿sí? O sea, fuera de un círculo de radio 1 que está dado por esta expresión. También nosotros sabemos que bueno, tenemos nosotros la representación de la serie de Laurent, que era la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a n por esto, que era básicamente la serie de Taylor, más otra serie de esta forma. ¿Sí?
Y sabemos que esta serie es válida para un anillo que está entre dos radios, un radio 1 o un radio interior y un radio exterior R2, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, ambas series, o sea, tanto esta como esta serie, ¿sí?, deben de ser o deben de converger uniformemente en cualquier anillo que sea concéntrico al interior de la región de validez. O sea, básicamente, si nosotros tenemos el círculo o el radio R2 y tenemos el radio R1, ¿sí? Entonces, cualquier otro anillo que nosotros seleccionemos dentro de esta región, recuerden que estos son anillos, ¿sí? Estos son círculos. Entonces, cualquier anillo que esté dentro de esta región, pues la serie va a converger hacia ese anillo, ¿sí? O va a converger en ese anillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues básicamente lo que nos dice es, todo lo que acabamos de decir, es que si nosotros tenemos cualquier serie de potencias, ya sea una serie de Taylor, una serie de Lorentz o cualquier otra, ¿sí?, esto converge hacia una función que es continua en el círculo de convergencia. ¿Sí? Entonces, no solamente la función que estamos representando como esta serie, ¿sí?, sino la suma de ella, o sea, el resultado del desarrollar esta serie, ¿sí?, es una función continua en el círculo de convergencia, ya sea que este círculo sea un círculo tipo serie de Taylor o que sea un anillo concéntrico tipo serie de Laurent. ¿Sí? ¿Preguntas aquí? No, maestra. Ok. ¿Por qué es importante entonces saber que el resultado de una serie, o sea, que la suma de una serie es continua? Bueno, pues porque a partir de este teorema o a partir de esta conclusión vamos a poder plantearnos otros conceptos como la integración y la diferenciación, que no sería posible hacer si el resultado no fuera continuo. O sea, nosotros no podemos asumir, como son series infinitas, no podemos asumir que cada uno de los términos individualmente es o no es continuo, ¿sí? Porque pues es casi imposible, ¿no?, saberlo individualmente porque son series infinitas. Pero como conocemos el resultado final de esta serie, que es precisamente la suma S, y si la suma S es continua, pues entonces vamos a poder asumir que cada uno de los términos individuales de la serie es continuo a su vez. Y por ello vamos a poder integrar y diferenciar cada uno de los términos de la serie. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia. Y pues precisamente vamos a ver eso a continuación. Perdón. Y vamos a empezar entonces con la integración. Bueno, ya dijimos que una serie de potencias, ¿sí?, representa una función continua S, ¿sí?, en cualquier punto interior de su círculo de convergencia. ¿Okay? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para ver si bueno, no. Tenemos que ver primeramente si la función S es una función analítica, ¿sí? Si ustedes recuerdan la definición de función analítica, pues quiere decir que es continua, ¿sí?, y que se van a cumplir las ecuaciones de Cauchy, ¿sí? Pero para poder demostrar esto, pues lo primero que nada vamos a ver un teorema que nos va a ayudar en la demostración. Y el teorema dice lo siguiente, dice:
CAC, ¿sí? Un contorno interior, contorno. Bueno, ya saben que C es un contorno, ¿sí? CAC un contorno interior al círculo de convergencia de la serie, ¿sí? Ya sabemos que ese círculo tiene un radio R y está centrado en Z0, ¿no? Y sea una función G de Z, que es continua en el contorno C, ¿sí? Entonces, la serie que se forma al multiplicar la función G por cada término de la serie de potencias, ¿sí? De la serie de potencias, puede ser integrado en el contorno, ¿sí? En otras palabras, si nosotros tomamos nuestra serie de potencias, desde 0 hasta infinito, de AN por Z menos Z0 a la N, ¿sí? Y cada uno de estos términos los multiplicamos por la función G, pues esto equivale a tomar la suma y multiplicarla por la función G, ¿sí? Y lo que nos dice el teorema es que si G es continua en un contorno C, entonces esta expresión se puede integrar. Es decir, podemos nosotros plantear n la integral de z por esto de aquí, que sería pues la integral de la suma multiplicada por la función g. ¿Sí? Entonces, para demostrar este teorema vamos a notar lo siguiente. Aquí tenemos dos funciones que son continuas en el contorno, la función g, porque así la estamos definiendo, y la función s, que es el resultado del teorema. ¿Sí? Entonces, este producto g de z por s de z, pues lo podemos representar como la sumatoria parcial, ¿sí?, de la función hasta z menos z0 n más el resto. ¿Ok? Recuerden que la suma se representa como la suma parcial, que es todo lo que está en azul, excepto la función g, más el resto, ¿sí? Entonces, pues cada una de las partes, el resto como la suma parcial, pues se multiplican por la función g, ¿ok? Entonces, los términos de la suma finita que tenemos aquí en esta primera parte, ¿sí?, los términos de la suma finita, también van a ser continuos en el contorno C, y por lo tanto sus integrales de contorno deben de existir. Quiere decir entonces que pues la integral de este producto también debe de existir, y podemos escribirlo como la integral de contorno del producto de G por la suma, ¿sí?, es igual a, voy a estar haciendo estas cositas una y otra vez, a n, la integral de contorno de esta expresión, que es la suma parcial, más la integral de contorno de G por el resto. ¿Okay? Ahora, como G es una integral, es una función continua, entonces va a tener un valor máximo, es decir, el módulo de G tiene un valor máximo ¿sí?, en el contorno.
Y también sabemos que la longitud del contorno pues está dada por n, ¿sí? Ahora, dado la convergencia uniforme de una serie de potencias que ya habíamos visto, podemos, o nosotros sabemos que para cada número positivo epsilon, para cada epsilon positivo, existe un entero también positivo, n sub c epsilon, tal que para todos los puntos de z en el contorno, vamos a tener que el valor absoluto del resto es menor a epsilon siempre y cuando n sea mayor que n sub c. Y esto ya lo habíamos enunciado también en la demostración pasada, nada más lo estamos recordando. Y recuerden que esto sale de la convergencia uniforme. ¿Okay? Entonces, como n subíndice 0 pues es independiente del punto z, entonces podemos decir que la integral de contorno dada por la función, o más bien, la integral de contorno de la función g por el resto, ¿sí? Esto tiene que ser menor a el valor máximo por la longitud de arco, ¿sí? Siempre y cuando se siga cumpliendo esto. En otras palabras, y así como ya sabemos, pues el límite de esta integral, ¿a qué tendría que tender cuando n tiende a infinito? A ver, alguien que se acuerde en lo que escribo todo esto otra vez. O sea, si esto se cumple, entonces el límite de la integral cuando n tiende a infinito, ¿a qué tiende? Es el teorema del módulo máximo. ¿Ahí? Bueno, entonces cuando esto se cumple, es decir, cuando la integral tiene un módulo máximo que está dado por el máximo de la función multiplicado por la longitud de arco, entonces el límite de esta integral tiende a 0, ¿sí? Tiende a 0, ¿sí? Entonces, si esta integral o el límite de esta integral tiende a 0, pues entonces esta ecuación que teníamos aquí para representar la integral, ¿sí? Esta ecuación, ya se me perdió. Sí, si el límite de la integral tiende a 0, entonces esta ecuación, pues esta parte se hace 0, ¿sí? Cuando n tiende a infinito. Entonces quiere decir que esto lo podemos escribir como la integral de contorno de f de z por de z va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito de n igual a 0 hasta n menos 1 de a n de la integral de contorno de g por z menos z0 a la n de z. ¿Sí? Pero muchachos, pues si este límite tiende a infinito, pues básicamente estamos haciendo la serie completa y no una sumatoria parcial, ¿sí? Pues estamos haciendo la suma completa de los términos, porque estamos haciendo que el límite n, pues precisamente tiende a infinito. En otras palabras, pues quiere decir que al integrar nosotros el producto de una función por la suma, lo que estamos haciendo es integrar individualmente cada uno de los términos de la serie por la función. ¿Ok? Y entonces, pues aquí demostramos el teorema. ¿Sí?
¿Qué significa esto? Bueno, pues básicamente significa que cuando nosotros, o sea, que nosotros ya sabemos que S es continua y tenemos otra función que sea continua, entonces vamos a poder hacer la integración de cada uno de los términos de la serie multiplicados por la función g. Ahora, pues existe el caso muy particular en el que g pues es igual a 1, ¿sí? Y si esto sucede, pues lo único que tenemos entonces es la expresión para la integral de una serie. Y en ese caso, pues tendríamos que la integral de una serie sería, valga la redundancia, la integral de cada uno de sus términos. ¿Okay? Y esto se puede lograr porque la definición de la suma, ya dijimos que era continua. ¿Okay? Entonces, pues esto sigue siendo válido, ¿no? Bien. Ahora, del teorema anterior, tenemos un corolario que nos dice que la suma S de Z, ¿sí?, de una serie de potencias es analítica en cada punto Z del interior del círculo de convergencia. ¿Sí? Entonces, lo importante entonces de este teorema, además de que nos permite expresar la integral de una serie, que ya vimos que es término a término, pues es que además el resultado de esto es decir que la función S que representa la serie de potencias es una función analítica. ¿Sí? Y ya, pues de aquí se desprenden todos los implicaciones de que ese sea analítico, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ok. No, creo que el ejemplo se los pongo al final. Ok, entonces vamos a ver de aquí otro teorema que se desprende del hecho de que la suma sea continua. Y dice lo siguiente. Una serie de potencias puede ser diferenciada término a término. Esto es que para cada punto interior del círculo de convergencia, la derivada de la suma pues va a ser igual a, bueno, si nosotros tenemos, déjenme nomás escribir aquí la serie de potencias para que lo alcancemos a ver. Nosotros sabemos que una serie de potencias que tiene como suma S, la escribimos como de esta forma. ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo el teorema es que pues esto puede ser derivado término a término, es decir, S' sería la sumatoria de las derivadas de cada término. Tendríamos entonces n por a su índice n por z menos z0 a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, para demostrar este teorema, vamos a tomar un punto z, que también es un punto genérico que esté dentro del círculo de convergencia. ¿Sí? Y vamos a tomar también un contorno que está positivamente orientado, o sea, en sentido antihorario, que tenga que esté dentro del círculo, que tiene como centro Z0. Sí, eso ya no lo sabemos.
Y luego vamos a proponer la siguiente función, que de S va a ser 1 sobre 2pi por 1 sobre S menos Z al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta función va a ser continua en el contorno. ¿Vale? Por el teorema anterior, entonces quiere decir que nosotros podemos expresar la integral de esta función, ¿sí?, por la serie, o de la serie multiplicada por esta función, ¿sí?, dado que la función es continua en el contorno. De S menos Z0 a la N. ¿Ok? Ahora, como nosotros sabemos que la suma, ¿sí?, es analítica en, adentro y en el, o sea, dentro del círculo y en el contorno, entonces podemos escribir esto como, bueno, podemos escribir aquí el lado derecho de esta expresión como 1 sobre 2pi, que es el valor de la función, ¿sí?, del integral de contorno de S de S sobre S menos Z al cuadrado de S. ¿Sí? Y esto pues no es otra cosa que S'. ¿Okay? Ahora, recuerden ustedes que existe una representación basada en las integrales para las derivadas, que no es otra cosa que la definición de antiderivada, ¿sí? Entonces vamos a poder nosotros, o sea, S' lo escribimos así, y esta parte, ¿sí?, también la podemos reescribir, que nos quedaría, lo voy a poner aquí abajo para verlo completo, ¿sí? De S menos Z0 a la N de S, esto lo vamos a poder escribir como 1 sobre 2pi por la integral de contorno de S menos Z0 a la N sobre S menos Z al cuadrado de S. ¿Sí? Y esto pues no representa otra cosa sino la derivada de cada uno de los términos de la serie. En otras palabras, si nosotros derivamos la función suma, ¿sí?, la suma total, entonces lo que estamos haciendo es derivar individualmente cada uno de los términos de la serie. ¿Okay? Y entonces con esta demostración, pues precisamente podemos utilizar el teorema. O sea, con esta demostración podemos nosotros plantear la derivada de una serie, que no va a ser otra cosa sino la derivada de cada uno de sus términos. Por ejemplo, nosotros sabemos que la función 1 sobre z se representa como, mediante una serie de potencias, como menos 1 a la n por z menos 1 a la n. ¿Sí? Esto en un círculo de convergencia centrado en 1 y de radio 1. ¿Okay? Entonces, esta es una representación dada, ¿no? Habría que verificar, pues, precisamente que para esta función, esta sea su serie de Taylor, ¿sí? Pero aquí, pues ya la tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos derivar esta función, ¿sí? O sea, si derivamos en ambos lados de esta expresión, pues tendríamos menos 1 sobre z cuadrada es igual, y aquí tendríamos entonces que derivar pues precisamente cada uno de los términos de esta serie, ¿sí? La derivada de z menos 1 a n. Y esto sería menos 1 sobre z cuadrada, va a ser la sumatoria de menos 1 a la n de por n z menos 1 a la n menos 1, ¿sí?, en el mismo círculo de convergencia.
Entonces, si simplificamos un poquito esto, pues tendríamos tendríamos aquí, esto sería z menos 1 a la n por z menos 1 a la menos 1, ¿verdad? Entonces es z menos 1 a la n, y con esta n lo podemos juntar aquí, z menos 1, ¿cómo lo podemos simplificar poquito? No sé, lo podemos dejar así. Igual y podríamos simplificar corriendo la sumatoria, ¿no? O sea, bueno, de hecho sí, porque si n es 0, o sea, cuando n es 0, pues todo esto se vuelve 0, ¿no? Por esta n de aquí. Entonces, esto aplicaría, menos 1 sobre z cuadrada, aplicaría para cuando n parte desde 1. Pues esto sería menos 1 a la n por n por z menos 1 a la n menos 1. ¿Sí? Pero si queremos dejarlo en términos de una serie de Taylor, o sea, de una serie de potencias corriendo la sumatoria desde 0, pues entonces podemos decir que esto queda así. Ya. Si decimos que n es igual a la nueva n, perdón, que la nueva n sea igual a n menos 1 para poder hacerlo como 0, ¿sí? Entonces esto nos quedaría como menos 1 sobre z cuadrada va a ser igual a n igual a 0, bueno, esto sería la n mayúscula, ¿no? N igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 por n por z más 1 a la n, ¿sí? Y si pasamos este menos para acá, ¿sí? Pues tendríamos aquí un menos 1, entonces, sí, ¿verdad? No, tendríamos un menos 1 aquí. Nos quedaría así como menos 1 y entonces ya nos quedaría nada más 0, ¿sí? Entonces quedaría así. O sea, la derivada de esta función fue 1 sobre z cuadrado, va a ser igual a la sumatoria desde n0 hasta 1 de menos 1 a la n por z menos. Es menos por z menos 1 a la n. Ahí quedó, ¿sí? En el círculo de convergencia, ¿no? Que está centrado en 1 y tiene radio 1. ¿Sí? Entonces, pues esta sería la derivada de la serie, ¿sí? O sea, derivando de esta serie de potencias que se nos dio, este sería el resultado. ¿Okay? Lo que representa una nueva función evidentemente derivada, ¿sí? O sea, no es la función original. Entonces, la derivada de la sumatoria de la función original, o la derivada de la función original, como ustedes le quieran decir, tiene una nueva representación en serie de potencias, que es precisamente... ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada, nada? Y sería algo similar para la integración, ¿no? O sea, si en vez de encontrar la derivada quisiéramos encontrar la integral, pues nada más tendríamos que integrar cada uno de los términos de la serie y ver entonces, pues, qué modificaciones se le puede hacer, ¿no? Si se puede simplificar de alguna manera, pero entonces es lo mismo.
Bien, vamos a ver entonces ahora otras operaciones. Ya vimos que las series de potencia se pueden integrar y se pueden derivar, es decir, que se les pueden aplicar estos operadores. Pero vamos a ver si con las series se pueden a su vez hacer algunas operaciones. Y para ello vamos a ver la multiplicación y división de las series de potencia. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí dos series distintas. Vamos a tener una serie que está dada por esta expresión, 0n, y vamos a tener otra serie también de potencias, pero pues tiene distintos coeficientes. ¿Okay? Ya sabemos que estas dos series convergen en un círculo de radio R y con centro en Z0. ¿Okay? Entonces, nosotros queremos determinar o queremos ver cómo podemos plantear el producto de estas dos series. Es decir, f de z por g de z debería de darme una nueva serie con nuevos coeficientes. A estos coeficientes les vamos a llamar zn, ¿sí? En el mismo círculo de convergencia. Ahora, estas dos series pues son series de Taylor, ¿sí? Según como lo tenemos aquí escrito. Entonces, utilizando la definición de, y bueno, esas dos series son series de Taylor y esta que obtenemos también es una serie de Taylor. ¿Sí? Entonces, si nosotros recordamos para las series de Taylor, podemos nosotros calcular sus coeficientes de la forma, la derivada enésima de la función en z0 sobre n factorial. ¿Sí? Ahora, quiere decir que para esta nueva serie, la que está aquí en amarillo, pues yo puedo ir calculando cada uno de sus coeficientes. Por ejemplo, el primer coeficiente de 0, ¿sí? Pues sería precisamente el producto. O sea, aquí en este caso, la función que estamos tomando aquí, pues es el producto de estas dos funciones, ¿sí? Entonces, esto sería para, ¿qué dijimos? Me perdí. Para n igual a 0, pues este sería f de z0 sobre 0 factorial. Quisiera cambiarle el nombre a esta, se lo voy a cambiar para no estarnos confundiendo, ¿sí? Y cuando digo no estarnos, es no estarme confundiendo. Entonces a esto lo voy a poner aquí. ¿Sí? Entonces esto, el primer coeficiente z0 pues sería h sin derivar, evaluado en z0 sobre 0 factorial. Pero luego h pues corresponde al producto de f por z, de f por g. Entonces esto sería f de z0 por g de z0 sobre 1, ¿no? Pero luego, si nosotros nos vamos acá, pues f de z0 y g de z0, si nosotros sustituimos aquí, pues nos va a dar precisamente a0 y b0, ¿sí? O sea, los coeficientes de cada una de las series. Entonces esto sería a0, b0. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el siguiente coeficiente. Es decir, C1, pues sería h' de z0 sobre 1 factorial, ¿sí? Pero ya dijimos que h pues corresponde al producto de f por g. Entonces, h' pues tendría que ser la derivada de este producto, ¿sí? Que sería f de z0 por g' de z0 más f' por g' sobre 1, ¿no? ¿Okay? Pero luego, si nos vamos a cada una de las series, si nos vamos aquí, en este caso, a la serie representada por f, y tenemos nosotros f de z0, ¿sí? Pues precisamente lo que tendríamos sería
a 0, ¿sí? Y luego si nos vamos acá, en g de z0, pues también nos quedaría nada más b0. Pero luego, hablando de sus derivadas, g' y f', ¿sí? Nos quedaría, por ejemplo, lo pongo acá, lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos g' de z0, pues esto sería, bueno, ya la sumatoria de n por, bueno, pero aquí n es 1, n es 1 porque estamos haciendo el término 1, ¿sí? El término 0 ya lo hicimos, de n, porque es precisamente 1, por z menos z0 a la n menos 1. Pero como n es 1, pues esto se hace 0. Entonces todo esto se va a hacer 1 y nos va a quedar nada más b1, ¿sí? Y algo similar nos va a quedar en el caso de f. Entonces, esta expresión de aquí, ¿sí? Si nosotros la sustituimos en las expresiones de las series f y g, pues nos va a quedar a0 por b1 más a1 por b0. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? O sea, ¿cómo se van sacando? Sí, sí. Muy bien. Sí, maestra. Ok. Entonces, vamos a hacer uno más a ver si logramos aquí como detectar el factor, ¿no? Si nosotros desarrollamos el tercer coeficiente, entonces por la definición de serie de Taylor, pues esto sería h' de z0 sobre 2 factorial. Pero luego ya sabemos que h' pues no es otra cosa que la derivada de, perdón, sabemos que h es el producto de f por g, entonces estaríamos calculando la segunda derivada, ¿sí? Entonces, si derivamos esta expresión de aquí, pues tendríamos f de z0 por g de z0 más f' de z0 por g' de z0 más f' de z0 g' más ¿qué es esto? Sí, f bi'de z0 por g. Todo esto sobre 2 factorial, ¿no? Que es 2. Entonces, si todo esto lo simplificamos, porque ahí me quedó súper feo, pues podemos ver que esto se reduce a f de z0. Ahí ya no le voy a estar poniendo las de z0, ¿eh? Al cabo ya saben que son esas. Entonces, f por g' más 2 veces f' por g' más f' por g sobre 2 factorial. ¿Sí? Ahora, si nosotros hacemos el mismo análisis viendo a qué equivale f de z0, g', f', g', perdón, en las series correspondientes, ¿sí? ¿Sí? En las series correspondientes, entonces vamos a obtener que todo esto se puede representar como A0 por B2 más A1 por B1 más A2 por B0. ¿Sí? Fíjense que el B2 y el A2 pues corresponden a la segunda derivada de cada una de las series, ¿sí? O de cada una de las funciones. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí como que se va dando un patrón y no sé si lo alcancen a ver, pero por ejemplo, esto pues se parece mucho a como a un desarrollo de un binomio cuadrado, aunque no sea un binomio cuadrado, sí, pero como que va teniendo la forma, sobre todo porque incluye la forma o la parte del desarrollo factorial de un binomio de Newton. Y precisamente existe una regla que nos ayuda con este tipo de desarrollo de la derivada enésima de un producto, y es la siguiente. Creo que se llama regla de Leibniz. Entonces, esto sería la sumatoria de k igual a 0 hasta n de n combinaciones de k
de la derivada k'ésima de f por la derivada n menos k de g. Sí, sí se acuerdan de las combinaciones, ¿no? Esto equivale a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. ¿Sí? Entonces, pues esto nos da como que una reglita donde se van haciendo las derivadas enésimas del producto de dos funciones. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Pues porque si nosotros seguimos desarrollando los coeficientes de la serie, lo que vamos a estar haciendo, pues al final es ir derivando es ir encontrando la derivada superior de cada uno de los coeficientes. Ahí les voy otra vez. Si nosotros lo seguimos desarrollando términos de la serie, entonces para cada nuevo coeficiente vamos a estar encontrando una derivada, un orden superior, ¿sí? Y al estar haciendo nosotros la derivada de un producto de funciones, porque recuerden que H representaba el producto de F con G, pues entonces inevitablemente vamos a llegar a obtener un patrón, ¿sí? Un patrón en las derivadas, que es lo que está aquí marcado con amarillo. Y ese patrón pues está dado precisamente por esta regla, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que la serie pues sí, esta serie, la vuelvo a escribir aquí, que es f por z, perdón, f de z por g de z, que era la sumatoria z menos z0 de n, ¿sí? O sea, esta serie, pues lo que me va a estar, el problema que me puede ir dando es la obtención de los coeficientes, pero la obtención de los coeficientes ya vimos que se puede reducir con esta fórmula. ¿Ok? Entonces, quiere decir que esta serie que tenemos aquí, esta serie de potencias, pues la vamos a poder, la vamos a poder escribir como era A0B0 más A0B1 más A1B0 de Z menos Z0, ¿sí? Estos son los coeficientes que estuvimos obteniendo, ¿sí? Más, teníamos A0B2 más A1B1 más A2B0 por Z menos Z0 al cuadrado, y pues así sucesivamente, ¿no? O sea, si desarrollamos más coeficientes, pues vamos a obtener más términos, ¿ok? Entonces, todo esto, pues lo vamos a poder resumir a la sumatoria perdón, con K, para no confundir las variables. La sumatoria de K0 hasta N de A subíndice K por B N menos K, ¿sí? Por Z menos Z0 a la N. ¿Okay? Donde K, pues es la derivada enésima de las series, y N, pues es el número del término que estamos desarrollando. ¿Sí? Entonces, pues básicamente, este es el producto de dos series, ¿sí? El producto de dos series va a ser una tercera serie donde sus coeficientes estén dados por esta expresión. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener la siguiente función. E sobre z, perdón, e a la z por 1, e a la z sobre 1 más z, ¿sí? Sabemos que esta función tiene una discontinuidad o un punto singular en z igual a menos 1, ¿sí? Entonces vamos a poder nosotros hacer una serie de Maclaurin. Recuerden que las series de Maclaurin son las series de Taylor centradas en el origen, pero la vamos a poder hacer siempre y cuando la definamos en un círculo de radio menor a 1. ¿Sí?
Entonces, acuérdense que habíamos dicho que en las series de Taylor y en las series de McLaurin, pues nosotros podemos definir el círculo de convergencia tan grande o tan pequeño como sea la siguiente discontinuidad. Entonces, aquí la discontinuidad está en el punto z menos 1, pues nada más hacemos la serie sobre un círculo que esté que tenga un radio menor a ese punto, ¿sí? O sea, no llegar a tocar esa discontinuidad, ¿sí? Entonces, de esta función pues la podemos escribir como e a la z por 1 más z, ¿sí? Y nosotros podemos encontrar los valores de cada, o sea, más bien podemos encontrar el desarrollo en serie de cada una de estas funciones de la siguiente manera. Si esto lo escribimos como menos z, ¿sí? Entonces tendríamos el desarrollo del exponencial, pues sería 1 más z cuadrada sobre 2 más z cúbica sobre 3 factorial que es 6, así sucesivamente, ¿sí? Y el desarrollo de la otra serie, que sería una serie geométrica, pues nos quedaría como 1 menos z más z cuadrado menos z cúbica, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos multiplicar estas dos series, pues lo que tendríamos que hacer es precisamente multiplicar término a término, ¿no? En otras palabras, vamos a multiplicar cada uno de los términos de aquí por 1. Luego, cada uno de los términos de aquí por menos z, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, nos quedaría pues algo similar. Al multiplicar por 1, tendríamos 1 más z cuadrada sobre 2 más z cúbica sobre 6, ¿sí? Al multiplicar por menos z, tendríamos, cambiar de color, al multiplicar por menos z, tendríamos menos z, y luego menos z por menos z cuadrada, y luego menos 1/2 de z cúbica menos 1/6 de z cuarta, ¿sí? Luego vamos a multiplicar cada uno de los términos por z cuadrada, ¿sí? Y eso nos daría z cuadrada más z cúbica más z cuarta sobre 2 más z quinta sobre 6 y así sucesivamente, ¿no? Y por último, y nada más lo voy a hacer en esta ocasión para ya dejarlo como ejemplificado, vamos a multiplicar cada uno de los términos por menos z cúbica. Y entonces tendríamos menos z cúbica menos z cuarta menos z quinta sobre 2 menos z sexta sobre 6. ¿Ok? Bien. Ahora, al estar nosotros haciendo la multiplicación de estos términos, pues al final lo que sucedería es que, como estos son una serie, pues al final cada uno de los productos obtenidos se va a sumar con el producto anterior, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos esto, pues al final lo que estamos haciendo es conseguir las series de esta función, ¿no? Entonces tendríamos el 1, pues se suma por nadie, queda 1. Y luego z menos z nos da 0. Aquí, ¿no? Y luego las z cuadradas serían, esta se va con esta y me queda nada más z cuadrada sobre 2. Luego las z cúbicas, esta se va con esta, me queda este y es 1/6 menos 1/2, que es 1/3, menos 1/3, sí, menos 1/3 de z cúbica, ¿sí? Las z cúbicas. Y luego las z cuartas, me queda menos 1/6 más 1/2 menos 1, digamos menos 1/6 más 1/2 menos 1, y nos va a quedar menos 2/3 de z cuarta.
era z cuadrado. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Iríamos sumando cada uno de los términos del producto de ambas series para obtener entonces pues la serie que represente a esta función. Y recuerden que esto es en un círculo de convergencia de radio menor a 1. ¿Ok? ¿Preguntas? No, creo que todo bien, maestro. Sí, maestro. ¿Alguna Ahora, pregunta fuera del tema? si quiere, Bueno, pues déjenme sí que... terminar y ya con Ok. eso. Bueno, existe algo similar o más bien, podemos nosotros definir el cociente o la división de series a partir del mismo producto, ¿sí? Si nosotros planteamos la siguiente expresión, pues esto es lo mismo que tener la función f multiplicada por la inversa de g, ¿sí? Entonces, mientras g sea distinta de 0, sabemos que existe su inversa porque son analíticas, ¿sí? Entonces, pues quiere decir entonces que el cociente de dos funciones analíticas se va a poder representar como una misma serie. Vamos a ponerle, o sea, como una serie de potencias, ¿sí? Donde los coeficientes de n pues se van a encontrar de manera similar a como los encontramos en el caso del producto, sí, nada más que pues aquí se va a hacer con el cociente, ¿sí? Entonces, pues es muy parecido. Al final, si queremos nosotros encontrar la serie de un cociente de funciones o un cociente de series, pues hacemos algo similar aquí, nada más que en vez de estar multiplicando cada término, pues cada término se va a dividir entre el término de la siguiente serie, ¿no? Y al final, pues se busca una simplificación. Pero lo importante aquí entonces es que para encontrar el cociente de una serie, pues se hace el cociente de cada término, o sea, se hace el cociente de cada término de la función f entre cada término de la función g. Y luego ya se busca una simplificación. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, ¿dudas, comentarios? ¿No? No. Voy a dejar de grabar entonces.